Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer antes que nada por la oportunidad que nos están dando como Hospital Nacional Rosales para impartir un poco del conocimiento que día a día pues tenemos dentro de nuestra institución. Y agradecer a la doctora Carla Díaz que nos dio un breve recorrido dentro de un caso muy interesante de un evento cerebrovascular. El evento cerebrovascular pues se está englobado dentro de la estrategia del código ICTUS y brevemente, la agenda que vamos a tomar en cuenta es, primero, que vamos a conocer al respecto, qué es lo que sabemos nosotros acerca del evento cerebrovascular. Tenemos que definir este evento porque muchas veces tenemos como cierta terminología que no logramos homogeneizar. Entonces, a partir de esta ponencia, nuestro objetivo es que hablemos el mismo idioma en todas las latitudes, ya sea primero, segundo o tercer nivel de atención. De igual manera, y no dudo que ya lo saben, ¿verdad? Pero vamos a enfatizar los diferentes tipos de evento cerebrovascular. Es importante, como sabemos, el evento cerebrovascular es una patología de alta incidencia, entonces hay que tomar en cuenta desde los primeros niveles de atención que tenemos que hacer una prevención primaria. Entonces vamos a hablar un poco de los factores de riesgo, qué es lo que tenemos que atacar, no tanto tenemos que ser un sistema de salud curativo, sino preventivo para evitar que estos casos sean reincidentes o que sigan aumentando. De igual manera, vamos a ver diferentes manifestaciones clínicas para poder detectarlo a tiempo y de esa manera poder ver la estrategia terapéutica que se le va a dar. De igual manera, como mencionaba también la doctora Carla Díaz, tenemos escalas y de esto se engloba dentro del término clinimetría. Hay escalas tanto prehospitalarias como escalas hospitalarias. Las prehospitalarias pueden ser utilizadas tanto por personal que sean miembros del servicio de emergencias médicas, también médicos generales que se encuentran en primer nivel de atención o médicos en especialidades en segundo nivel de atención. Y en áreas hospitalarias ya, como mencionaba la doctora Carla Díaz, ¿verdad? El NICH, que ya es algo que se ocupa en un tercer nivel de atención por la especialidad de neurología. También es importante tener en cuenta que si bien es cierto, las manifestaciones clínicas nos van a orientar al diagnóstico de estos pacientes, también es necesario la neuroimagen. En este caso, tomografía cerebral, que es lo que vamos a tener más a la mano en el momento. Sabemos que en el evento cerebrovascular se tiene que actuar rápido, se tiene que tomar un estudio de neuroimagen que tengamos asequible en ese momento, y el que tenemos más a la mano es la tomografía cerebral. Aunque, si bien es cierto, también hay estrategias donde se toma en cuenta resonancia magnética cerebral y lo vamos a explicar a lo largo de la charla. De igual manera, vamos a hablar acerca del abordaje terapéutico y la prevención secundaria. ¿Qué conocemos al respecto? Muchas veces hemos escuchado acerca de un término como derrame cerebral, infarto cerebral, ataque cerebral, y a nivel internacional pues todo eso se quiso estandarizar y normalmente podemos conocer términos como ictus y stroke. Ictus y stroke no son acrónimos, sino que ictus viene del término griego que significa golpe, y stroke es la terminología anglosajona, que de igual manera significa golpe. Entonces el objetivo era cómo lograr estandarizar estos tres términos que se tomaban en cuenta antes para el evento cerebrovascular y decir, ok, un ictus para la población hispana, un stroke para la población anglosajona. Sin embargo, hoy por hoy vamos a hablar que todo eso se engloba dentro de un evento cerebrovascular. ¿Y qué es un evento cerebrovascular? Hay que recordar que ambos hemisferios cerebrales están irrigados por un cúmulo de arterias, un grupo de arterias que están distribuidas en el polígono de Willis. Tanto hay un suministro de flujo sanguíneo a nivel anterior, media como posterior, y normalmente en todas las arterias el flujo va sin ninguna obstrucción, ¿verdad? Entonces, eso nos permite que haya un buen suministro tanto de oxígeno, tanto de nutrientes para que se dé toda la actividad metabólica que se está desarrollando a nivel cerebral. Entonces, ¿qué sucede si hay una restricción de este flujo sanguíneo? Si hay una restricción, vamos a tener en cuenta que eso se va a llamar isquemia. Y normalmente, ¿verdad? Para tener así datos un poquito más sustanciosos, hay que recordar que la presión de perfusión cerebral está entre 50 y 55 ml por 100 gramos de cerebro por minuto. Si este flujo sanguíneo cerebral disminuye a 18 ml por 100 gramos de cerebro por minuto, entonces hay una restricción.
ahí vamos a hablar de isquemia. Si este flujo sanguíneo sigue disminuyendo, llega a valores de 8 ml por 100 gramos de cerebro por minuto, entonces ahí ya no vamos a hablar de isquemia, ahí vamos a hablar de un punto de corte donde ya hay una muerte celular, o sea, hay una muerte neuronal. Entonces, en ese momento vamos a hablar de un infarto. Estos dos términos sí es importante que lo tengan en mente, ¿verdad? Porque en base a esto vamos a ir desarrollando los diferentes tipos de definiciones y los subtipos de evento cerebrovascular. Entonces, hay varios mecanismos, ¿verdad? ¿Qué pasa si el flujo sanguíneo se obstruye por un coágulo, por un trombo, por una placa ateromatosa, pero este coágulo o esta placa se disuelve y esta obstrucción es transitoria? Entonces, el mecanismo de este evento cerebrovascular va a generar un evento isquémico transitorio, ¿verdad? Como punto de corte vamos a poner una temporalidad de 24 horas, pero ya en las definiciones más adelante lo vamos a explicar. ¿Qué pasa si este coágulo, este émbolo, esta placa ateromatosa no se permeabilizó, sino que se mantuvo bloqueada, bajó de 50 a 55 ml a 18, siguió bloqueada y se bajó hasta 8 ml, o sea, disminuyó la perfusión cerebral, entonces ya hay una muerte neuronal en esa área del cerebro y entonces es un infarto isquémico. Pero de igual manera, puede haber una disminución, ¿verdad?, de este flujo sanguíneo cerebral y que no sea por una placa ateromatosa, sino que hubo una ruptura de un aneurisma, ¿verdad? Los aneurismas normalmente se dan por un debilitamiento de la pared de la vasculatura. Sabemos que las arterias tienen tres capas, una adventicia, una media y una íntima, ¿verdad? Entonces, si esas capas se van degenerando y se van debilitando, pueden generar microaneurismas. Aneurismas que conocemos como los aneurismas de Charcot-Bouchard, que están en la circulación lenticuloestriada. Entonces, si hay rupturas de estos aneurismas, de igual manera puede haber un infarto por deprivación sanguínea de esta área del cerebro y entonces vamos a tener un infarto hemorrágico. Por lo tanto, ya brevemente habiendo hecho un reparo anatómico de tanto de la circulación como de los mecanismos en cómo se puede presentar un evento cerebrovascular, pues las esferas internacionales se tomaron el trabajo desde 1970, la Organización Mundial de la Salud, para hacer una definición de lo que es un evento cerebrovascular. Lo definieron tal como signos focales o globales de compromiso de la función cerebral con síntomas de 24 horas o más de duración sin otra causa aparente. Pero dijeron, ok, ¿y qué tal si estos episodios no duran 24 horas, sino que duran menos de 24 horas? Entonces, el consenso de enfermedad vascular de Princeton en 1965 y 1975 definieron lo que ahora claramente conocemos como un evento isquémico transitorio, que era lo que les mencionaba en los mecanismos de formación de un evento cerebrovascular. Entonces, como ustedes van observando, hay varias instituciones a nivel internacional que van definiendo, ¿verdad? Van sacando su definición para poder estandarizar la terminología, pero la Academia Americana del Corazón, ¿verdad?, en el 2009 dijo, ok, homogenicemos toda la terminología y entonces ahora vamos a definir un evento cerebrovascular como toda aquella disfunción neurológica causada por un infarto focal, tanto cerebral, espinal o retina. Y eso es bien importante porque estamos hablando de todas las estructuras que se encuentran implícitas en el sistema nervioso central. No estamos hablando solo del hemisferio cerebral, estamos hablando de médula espinal, estamos hablando de retina también. Y incluyeron ahí lo que ya habían evidenciado en Princeton como un evento isquémico transitorio, aquella isquemia sintomática sin evidencia de infarto. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad?, que se lo lleven allá en el tintero, esto de isquemia sintomática sin evidencia de infarto. Para eso vamos a necesitar el estudio de neuroimagen. Entonces, brevemente, pues los subtipos o los tipos de evento cerebrovascular a la cabeza. Tenemos que el 85% está dado por los eventos isquémicos, entonces la mayoría de cosas que vamos a hablar van a estar orientadas a eventos isquémicos porque es el de mayor incidencia, y un 15% para eventos hemorrágicos. En los eventos isquémicos, como les mencionaba, podría ser ya sea un evento isquémico per se, por una obstrucción, que esta obstrucción es un bloqueo total de la circulación, ¿verdad?, o que sea transitorio. Ya tenemos en cuenta que esa transitoriedad va a ser el punto de corte de 24 horas. Si es arriba de 24 horas, lo clasificamos como un evento isquémico. Si todas estas sintomatologías son abajo de las 24 horas, entonces
lo ponemos como un evento isquémico transitorio. Y por otro lado, el evento cerebrovascular hemorrágico, ¿verdad? Las hemorragias pueden tener subtipos también. Pueden ser hemorragias intracerebrales, es decir, que haya una hemorragia en el parénquima cerebral como tal, o la sangre que llene todo el espacio subaracnoideo, y entonces ahí estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea. Y usualmente, en los casos de las hemorragias intracerebrales, la primera causa son las crisis hipertensivas. Aquí, pues traigo a colación y ya vamos a mencionar los factores de riesgo, pero lo importante que desde el nivel primario estemos pendientes de detectar aquellos pacientes que tengan estos factores de riesgo, porque pueden ser candidatos para desarrollar un evento cerebrovascular. Y de igual manera, las hemorragias subaracnoideas, pues su principal causa, una ruptura neurismática. Entonces, como les mencionaba, los factores de riesgo los podemos clasificar, tanto modificables como no modificables. Los no modificables, obviamente, sabemos que es la edad. A mayor edad, ¿verdad? Mayor riesgo de presentar un evento cerebrovascular, y de hecho la edad se mezcla con el género, porque en pacientes entre 45 y 75 años es más frecuente que el evento cerebrovascular se dé para el sexo masculino que para el femenino. Y entonces les puede surgir la pregunta a ustedes, ¿por qué es esa diferencia entre edad versus género? Bueno, pues claramente las mujeres tienen un factor protector, ¿verdad? Que es un factor hormonal. Luego de los 75 años o incluso antes, este factor protector pues desaparece y entonces ya se cambia esa relación. Entonces, arriba de los 75 años, pues se vuelve el sexo femenino mayor incidencia para eventos cerebrovascular que el masculino. En cuanto a las etnias, también es muy importante porque tenemos tres grupos. Tenemos a los afroamericanos, tenemos a los hispanoamericanos y tenemos a los caucásicos. Entonces, de estos tres grupos, tanto los hispanoamericanos como los afroamericanos tienen mayor incidencia de evento cerebrovascular, y los afroamericanos aún más incidencia de aterosclerosis intracraneal oclusiva. Entonces, es importante que tengamos en cuenta qué tipo de paciente es el que estamos evaluando en un primer nivel de atención. Si se fijan aquí, no estoy hablando ni siquiera de área hospitalaria como tal. Todo esto son factores de riesgo que se pueden detectar en un primer nivel de atención, y igual se pueden tomar en cuenta antecedentes de eventos cerebrovasculares previos. Dentro de los factores de riesgo modificables los podemos dividir en dos grandes grupos. Están los modificables no conductuales y los modificables conductuales, ¿verdad? Los conductuales vamos a agrupar todo aquello que sean hábitos, pacientes que tengan antecedentes de etilismo, de tabaquismo, sedentarismo, ¿verdad? Y esto, ¿cómo es que va a contribuir a tener mayor riesgo este paciente? Claro, tanto el tabaquismo como el etilismo y el sedentarismo me contribuyen a un daño endotelial. Y este daño endotelial me va a contribuir a que este medio ambiente ya no sea antitrombótico, ¿verdad? Entonces puedo generar placas ateromatosas que se empiezan a adherir, ¿verdad?, en el endotelio, o se vuelve protrombótico y pueden generarse trombos que obstruyan y influyan el flujo sanguíneo. Estos serían factores de riesgo modificables conductuales, ¿verdad? Y los no conductuales entraríamos con todas las patologías: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias y trastornos hematológicos. Y entonces puede surgir otra duda, ¿pero por qué van a ser modificables si son patologías que no tienen una cura en específico? Claro, no tienen una cura, pero eso no significa que no tengamos tratamiento farmacológico y medidas de cambio de hábitos para poder controlar y mantener a esos pacientes estables. Y como observan ustedes, una patología de alta incidencia, entonces hay varias estrategias que se hacen a nivel internacional, y una de estas es este Stroke Risk Scorecard, ¿verdad? Que lo que permite es como ver todos los factores de riesgo y poder catalogar al paciente en un primer nivel de atención. Como digo, nuevamente, no estoy ni siquiera en el área hospitalaria todavía. En este primer nivel de atención puedo catalogar a este paciente que me llega a la unidad de salud si él tiene un alto riesgo de presentar un evento cerebrovascular, si tiene un moderado riesgo y tengo que irme con precaución, o si tiene un riesgo bajo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pues ahí pueden observar ustedes, ¿verdad? Presión arterial arriba de 140/90, eso me está hablando de un alto riesgo, y nos vamos al comité de la JNC7 o JNC8, ¿verdad? Que nos dicen 140/90, ¿verdad? 130, 139, 80, 89, ya estamos hablando de un prehipertenso. Entonces, si se fijan,
aquí nos englobamos todo, tanto medicina interna, prevención primaria, subespecialidades. Aquí es detectar el riesgo del paciente en el momento en el que nosotros lo captamos en el nivel de atención. Colesterol, ¿verdad? Patologías crónicas como diabetes mellitus, otras conductas o hábitos, como les mencionaba, tabaquismo, etilismo, sedentarismo, que obviamente el sedentarismo nos lleva a obesidad también, entre otros. Entonces, las manifestaciones clínicas, aquí antes de hablar de manifestaciones en específico, sí, como mencionaba doctora Carla Díaz, es importante que se vayan familiarizando con terminología y vamos a hablar de lateralidad, ¿verdad? La lateralidad o la dominancia es lo que nos permite entender. Sabemos que hay dos hemisferios cerebrales, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, cada uno con sus funciones cognitivas en específico, y la lateralidad nos indica la forma en cómo este individuo procesa toda esta información. Entonces, ¿cuál es la que predomina en este lado? Si es derecho o si es izquierdo. El 75% de la población tiene un predominio, son diestros y tiene un predominio de dominancia izquierda. Entonces, ahí vamos a estar hablando de que las áreas elocuentes del lenguaje van a estar en su lado izquierdo. Si se fijan, vamos a tener área de Wernicke, área de Broca, lo que ya sabemos que el área de Broca es la producción del lenguaje, área de Wernicke es para entender el lenguaje, ¿verdad? Y también otras funciones específicas como el razonamiento, como la lógica, como el cálculo, en el lado izquierdo, y en el lado derecho es todo aquello de creatividad, la música, la orientación espacial, ¿verdad? Todo el insight del paciente, y en el lado del medio agregamos parte sensibilidad y motricidad, porque sabemos que se recuerdan del homúnculo de Penfield, en el cual está distribuido de manera somatotópica las estructuras de nuestro cuerpo. Por eso muy bien hacía énfasis doctora Díaz, ¿verdad?, de que el paciente presentaba un déficit facio-brachioplural izquierdo, ¿verdad? Entonces, sabemos si este paciente es diestro, ¿verdad? Entonces tiene una dominancia izquierda, y entonces si la lesión en este caso se presentó al lado derecho, pues obviamente la parecia que el paciente iba a tener era contralateral a la lesión que pudimos evidenciar en el estudio de neuroimagen. Entonces, brevemente las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional en el 2019, hubo un update en la Asociación Americana de Stroke, ¿verdad? Y ellos hacían énfasis de 8 eslabones, ¿no?, para contribuir a una mejoría en disminuir la incidencia de este evento cerebrovascular. Primero, prevención primordial, es decir, hacer conciencia, que toda la población tenga idea de lo que es un evento cerebrovascular. Luego, prevención primaria, es decir, detectar todos esos factores de riesgo, y luego pasamos a la respuesta del servicio de emergencias médicas. Eso significa ya un paciente que presentó un evento cerebrovascular. Entonces ya entra en estos eslabones del tercero en adelante, ¿verdad?, en lo que ya hay que verificar si necesita un tratamiento agudo, luego que es el tratamiento intrahospitalario, luego prevención secundaria, rehabilitación y una mejora continua de la calidad. Si se fijan, no terminamos con el paciente una vez que entró al hospital, sino que al salir del hospital se le da seguimiento a este paciente, porque es un paciente que tiene que ser reincorporado a la sociedad. Entonces, como les mencionábamos, el tiempo es cerebro, ¿verdad? Cada minuto se fallecen 2 millones de células, ¿verdad?, por un evento cerebrovascular. Entonces, tenemos que correr. Desde el momento en el que se detectó el evento cerebrovascular, tiene que llegar al hospital, ser evaluado en ese inter entre el hospital y el traslado. Tiene que ser evaluado por personal capacitado, por eso más adelante vamos a hablar de las escalas prehospitalarias. Una vez llegó al hospital, pues ya el especialista lo toma, ¿verdad?, realiza sus evaluaciones pertinentes, se le toma su tomografía, se determina qué tipo de evento es, si es evento isquémico y está dentro del periodo en el que se le puede dar un tratamiento de fibrinólisis, que sería menos de 4.5 horas, entonces se toma ese camino, y si no, y si cumple criterios para trombectomía, entonces se le da una terapia endovascular. Como les mencionaba, las escalas prehospitalarias, hay muchas escalas y hay muchos acrónimos. Los acrónimos a nivel internacional han salido el BFAST, el FAST, y si se fijan, esto lo que intenta es hacer un acrónimo que englobe los signos y síntomas que ustedes pueden ver en un paciente con un evento isquémico. Entonces, en cuanto al BFAST, la B es de balance, ¿verdad? El paciente puede perder el equilibrio, alteraciones en la coordinación.
la E de ojos, ¿verdad? Puede haber una alteración, una mirada preferencial al lado de la lesión, ¿verdad? Y la cara, vamos a ver una parálisis, como mencionaba muy bien doctora Díaz, ¿verdad? Una parálisis supranuclear. A nivel de extremidades, en brazos, específicamente las debilidades, o incluso puede ser miembros pélvicos también, alteraciones en el lenguaje, y vamos a observar que el paciente puede empezar como a arrastrar las palabras, y en el momento en el que cumplan, obviamente no es que tiene que cumplir todo, pero en la mayoría del acrónimo se cumple, entonces lo primero que se tiene que hacer es activar el sistema de emergencias médicas. Esto, como les menciono, son estrategias a nivel internacional y que hoy por hoy pues están haciendo esfuerzos para que eso también lo podamos plasmar en nuestro sistema de salud. Dentro de las escalas prehospitalarias, ¿verdad? No específicamente acrónimos, hay varias, ¿verdad? Hay escalas de oclusión de vaso grande, hay la escala de Los Ángeles, pero vamos a enfatizar la de Cincinnati. Esta es la escala de Cincinnati prehospitalario, evidencia 3 características en específicas, determinar si el paciente tiene una parálisis o una paresia, una debilidad de la mitad de la cara, ¿verdad? Vemos cómo hay una simetría facial, muy bien lo explicó doctora Díaz, ¿verdad? La simetría facial va a ser que el lado sano va a jalar al enfermo, ¿verdad? Entonces, en la imagen podemos observar en el ítem 1, ¿verdad? Cómo tenemos una simetría facial del lado derecho. Y por el otro lado tenemos la caída del brazo, colocamos al paciente, le solicitamos que coloque sus manos hacia el frente, estiradas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cae el brazo que está parético, ¿verdad? En algunos casos ni siquiera va a tener la capacidad de poder elevar el brazo, va a ser muchísimo más evidente. O el tercer ítem, que es en cuanto al lenguaje, que va a empezar a arrastrar las palabras. Aquí ponen ejemplos de por ejemplo, una frase que dice no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo, pero obviamente no es que vamos a ocupar esta palabra, sino que simplemente pedirle el nombre al paciente y vamos a ver cómo hay una alteración en la articulación del lenguaje. Entonces ya es uno de los ítems que nos va a dar una alerta de que aquí está pasando algo. Entonces en ese momento, si se fijan, la escala de Cincinnati solo son 3 ítems y en ese momento la probabilidad del stroke es del 72%. Y eso lo estamos haciendo prehospitalariamente. Una vez llega al área hospitalaria, pues ya se toman en cuenta escalas un poquito más elaboradas, ¿verdad? Como el NISH, que es la escala de stroke del Instituto de Salud, Nacional de Salud. Y toma en cuenta 11 ítems, ¿verdad? Se toma en cuenta del ítem 1 al 1C, es el nivel de conciencia, la orientación del paciente y qué tanto responde a comandos verbales. Luego, en el ítem 2 es más que todo la mirada, ¿verdad? Si hay una mirada preferencial hacia un lado, que como les mencionaba, nos puede estar orientando el lugar de la lesión. En el ítem 3 vamos a ver los campos visuales, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, si hay una área desprovista de sangre, como el área visual primaria a nivel occipital, nos puede estar dando alteraciones en los campos visuales y ya sabemos por dónde puede estar la etiología, la topografía de nuestro evento cerebrovascular, solo por clínica. Ahí no estamos ni siquiera incluyendo estudios de neuroimagen todavía. Luego, en el ítem 4 estamos hablando de asimetrías faciales, en el ítem 5 y 6 es la función motora tanto de miembros torácicos y miembros pélvicos. También vemos la coordinación en el ítem 7, ¿verdad? Que es la ataxia de las extremidades. Ataxia es alteración en la coordinación, ¿verdad? Si presenta o no presenta ataxia, ¿verdad? Luego vemos la evaluación en el ítem 8 de la sensibilidad, en el 9 del lenguaje, 10 la articulación del lenguaje y en el 11 la extinción o la inatención o negligencia. Esto, negligencia tal vez para que nos familiaricemos con el término, es la incapacidad del individuo de poder determinar o percibir un estímulo, ¿verdad?, contralateral de la lesión. Entonces, todo eso nos va a dar un puntaje y este puntaje lo que nos va a permitir enfatizar es qué tipo de stroke es, la severidad del stroke. Si es un niche de 0 puntos, pues evidentemente no hay un déficit, entonces no hay stroke. Si es un niche de 0 a 4 puntos, es un stroke menor. Y de 5 a 15 es un stroke moderado, ¿verdad? 16 a 20 de moderado a severo y de 21 a 42 es severo. ¿Para qué es importante esta escala del niche? Porque esta es la que nos va a permitir, además del criterio de inclusión de temporalidad de menos de 4.5 horas,
nos va a permitir saber si vamos a intervenir con un tratamiento de fibrinólisis, una trombólisis. Pacientes con strokes menores, es decir, un NISH de 0 a 4 puntos, no es un paciente que, a menos que el déficit sea demasiado marcado, ¿verdad? O, por ejemplo, sea un pianista y solo tenga una monoparesia del brazo derecho, obviamente es un pianista, ¿verdad? Entonces la discapacidad para ese individuo es grande. Entonces, obviamente, aunque tenga un NISH de 4 puntos, lo vamos a trombolizar, pero normalmente en ese score no es candidato para trombólisis. De un NISH de 5 hacia arriba, máximo 25 puntos, es un candidato para trombólisis. De un NISH de 26 hacia arriba, ¿verdad? Ya es un stroke de severo, ¿verdad? Moderado severo a severo, entonces ya no es un paciente que va a ser candidato para una trombólisis porque no es un tratamiento inocuo. Sabemos que también se pueden generar hemorragias secundarias a la trombólisis. Entonces, quizás como la perla clínica, ¿verdad?, de esta diapositiva es tener en cuenta que los strokes de 5 a 25 puntos, si cumplen criterios, pues el tratamiento va a ser trombólisis. Y en la neuroimagen, como les mencionaba, ¿verdad? Esta es una tomografía axial computarizada, una tomografía computarizada, donde podemos ver ciertos hallazgos a la neuroimagen que nos pueden evidenciar un evento isquémico en curso. Vemos en la imagen A, quizás no va a ser tan perceptible para ustedes, pero en la B sí. En la B, lo que vamos a observar ahí es una área hipodensa, como muy bien se explicaba inicialmente, ¿verdad? Hay 3 tipos de densidad en la tomografía: hiperdensidad, que es la calota craneana o todo lo que tenga calcio, entonces por ende si es sangre va a ser hiperdenso. Isodenso es el parénquima cerebral, e hipodenso es todo lo que tenga inmerso líquido cefalorraquídeo, es decir, el sistema ventricular. Entonces, lo que vamos a tener que identificar en una tomografía computarizada es que donde hay isodensidad, ¿verdad?, no tiene que haber hipodensidad, ¿verdad? Porque si hay hipodensidad significa que es una área que está isquémica, pero ahí me pueden decir, no observo la hipodensidad como tal, pero entonces sí hay hallazgos tempranos de isquemia. Uno de ellos es una pérdida en la diferenciación entre la corteza, ¿verdad?, y la subcorteza. Si se fijan en el lado izquierdo, se observa una densidad un poquito más gris, ¿verdad?, a lo largo de los surcos y de los giros. Todo eso es la corteza. Lo que está abajo de eso, que está más grisito, es la subcorteza. Si ustedes lo comparan con el lado derecho, esa relación se perdió, ¿verdad? No hay una relación entre sustancia gris y sustancia blanca. Entonces significa que ahí ya hay hallazgos tempranos de un evento cerebrovascular. Tampoco podemos ver claramente la ínsula, como se puede ver en el lado izquierdo, en el lado derecho ya no. Ya se perdió toda la relación de los núcleos de la base, que se conocen normalmente como ganglios de la base, pero sabemos, y eso también es para que se lo lleven ustedes a sus casas, ganglios solo los tenemos en el cuello, aquí son núcleos basales, ¿verdad? Entonces hay una pérdida de diferenciación también de los núcleos, entonces ahí nos están dando hallazgos de la presencia de un evento cerebrovascular isquémico en curso. Y eso es tomografía, tanto A y B. Resonancia magnética en una secuencia ponderada en difusión, lo podemos ver en la imagen C, ¿verdad? Vemos, aquí ya no vamos a hablar de densidades, aquí vamos a hablar de hiperintensidades, y vemos una hiperintensidad que se extiende desde la región frontal, temporal, parietal derecha, y también compromete estructuras subcorticales, como son los núcleos de la base, ¿verdad?, que estaríamos hablando del núcleo lenticular y parte del tálamo. Entonces, en cuanto a neuroimagen, también tenemos scores que nos sirven para poder determinar hallazgos tempranos, ¿verdad? Entonces, el programa de Alberta Stroke hizo un score que se llama ASPECT, ¿verdad? El ASPECT nos permite una puntuación 10 puntos, ¿verdad? Y nos permite evaluar estructuras tanto a nivel de los núcleos de la base como arriba de los núcleos de la base. Entonces, observamos a nivel de los núcleos de la base, van a haber regiones de M1, M2, M3. Vamos a tener la ínsula, vamos a tener lenticular, ¿verdad? Que estamos hablando del putamen y el globo pálido, que está en anaranjado. Luego tenemos en el lado azul la cápsula interna y el caudado, que está en verde. Eso sería en el corte axial, ¿verdad?, a nivel de los núcleos de la base. Y en el corte arriba de los núcleos de la base vamos a ver regiones de M4, M5, M6.
¿Esto para qué nos va a servir? Estos hallazgos que le mencioné al principio, ¿verdad? De que hay pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, hay borramiento de la ínsula, hay pérdida de diferenciación entre los núcleos de la base. Si nosotros vemos eso en estas áreas, entonces nosotros al puntaje que el paciente tiene per se de 10 puntos, vamos restando, vamos restando. Entonces, cuando es un paciente abajo de 6, ¿verdad? Del Albert-Stroop, es un paciente que tiene un gran compromiso y que realmente es un paciente con hallazgos tempranos de un evento cerebrovascular. ¿Qué tal? También ellos dijeron, bueno, esto es para territorio de arteria cerebral media, ¿verdad? Pero la circulación no solo es arteria cerebral media, hay arteria cerebral anterior, hay arteria cerebral posterior. Entonces, se les ocurrió hacer también un Albert-Stroop, ¿verdad? Estandarizado para circulación posterior, ¿verdad? Fosa posterior. Y también es un puntaje de 10 y aquí le aumentan, ¿verdad? Para puente 2 puntos, mesencéfalo son 2 puntos, luego tálamo son 1 punto y a nivel de los hemisferios cerebelosos en imagen A 1 punto cada uno y pareto occipitales en imagen C 1 punto cada uno. Igualmente se va restando, ¿verdad? El paciente inicia con 10 puntos, se le resta de acuerdo a las áreas donde nosotros vemos estos hallazgos tempranos y entonces nos puede orientar qué tan extenso es el evento cerebrovascular y si realmente se está dando un evento cerebrovascular en curso en este paciente. Entonces el abordaje, pues tenemos a este paciente, ya lo determinamos con una escala prehospitalaria, en este caso la de Cincinnati. En los primeros 60 minutos tenemos que estabilizar al paciente, ver su vía aérea, ver la presión arterial, ver la temperatura, ver la glicemia, hacer una evaluación diagnóstica. Todo esto va en cola, no crean que es un tiempo uno, un tiempo otro, no, en cola todo. En ese momento, una tomografía cerebral para determinar lo que les mencionaba, todo eso tiene que ser en menos de 15 minutos, ¿verdad? Porque estamos corriendo contra el reloj, porque tiene que ser un paciente que no tiene que superar las 4.5 horas de las manifestaciones clínicas que empezaron a presentarse. Luego de eso determinamos a nuestro paciente y vamos a ver, ok, está dentro de las 4.5 horas, entonces cumple criterios y puede hacerse una trombolisis, pues realizamos la trombolisis. Si no cumple las 4.5 horas, se sale de ese intervalo, entra a las 6 horas, incluso a las 24 horas, entonces podemos valorar si tiene criterio, ¿verdad? Hacer un tratamiento endovascular, en este caso sería una trombectomía. Como les mencionaba brevemente, medidas generales, la Academia Americana del Corazón, ¿verdad? Ha mencionado algunas de las medidas generales en estos pacientes y tenemos vía aérea, respiración y oxigenación. Hay que entender ¿verdad? Que tenemos que mantener un oxígeno suplementario en estos pacientes mayor de 94 de saturación, ¿verdad? Y de igual manera, la presión arterial. Aquí sí queremos hacer bastante énfasis. No es alarmante, ¿verdad? No es necesario que se disminuya de una manera abrupta la presión arterial. Si un paciente con un evento cerebrovascular está hipertenso, pero no llega a valores de 185, 110, eso no se tiene que bajar de un solo golpe. ¿Por qué? Porque lo que el cuerpo está tratando de hacer es compensar la obstrucción, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener niveles, ¿verdad? Obviamente el paciente no tiene que estar hipotenso, ¿verdad? No tiene que estar abajo de una presión arterial media de 140, tomando en cuenta que la presión de perfusión cerebral está dominada por la presión arterial media y por la presión intracerebral, y la intracerebral, a menos que pusiéramos un catéter intracerebral, lo vamos a determinar, pero la presión arterial media sí la podemos sacar por fórmula, como ya ustedes la conocen. Entonces, si tenemos una presión arterial media de 140, mantenemos una presión de perfusión cerebral estable y entonces evitamos que esta isquemia llegue hasta una situación de infarto, que sea una obstrucción completa. Los puntos de corte ya los mencionamos, ¿verdad? Que estén abajo de 8 ml y que ya se nos infarte, se nos muera toda esa población neuronal. De igual manera la temperatura, ¿verdad? No hay que evitar que esos pacientes pues, estén con hipertermia, temperaturas de arriba de 38 grados centígrados, hay que mantenerlos entre 35.5, 37.5, ¿verdad? De temperatura. Y de igual manera la glicemia, perdón. Un punto de corte, ¿verdad? De mantener entre rangos de 140 a 180 miligramos por decilitro.
todo esto son medidas de neuroprotección. Aquí sí, ¿verdad? Vale la pena mencionar esto de neuroprotección. No estamos hablando de fármacos específicos que van a ir a proteger una población neuronal, no, sino que estas medidas me van a evitar que esa área de isquemia, ¿verdad?, se perpetúe y llegue hasta una muerte cerebral. Y como les mencionaba brevemente, ¿verdad?, si este paciente se vuelve candidato para trombólisis, entonces lo que tenemos en cuenta es el alteplasa, ¿verdad?, alteplasa endovenoso. También pues existe el tenecteplasa, que tiene sus ventajas por sobre el alteplasa, pero en este caso el alteplasa tomamos en cuenta una dosis de 0.9 miligramos por kilo, ¿verdad? Se da un bolo del 10% y luego en 60 minutos restantes pues se termina de pasar el resto. Obviamente se tienen que tomar ciertas medidas. Posterior a la infusión del alteplasa se tiene que revisar la presión arterial del paciente. Hay que verificar que este paciente no es hipertenso, ¿verdad? Entre 185 y 110 la presión. Ahí sí hay que manejar la presión arterial antes de ingresar el alteplasa, ¿verdad? Y hay que monitorizarlo obviamente en una área de evento cerebrovascular o de ictus para mantener todas esas medidas que ya mencionamos con anterioridad. Y en el caso de que el paciente pues no fuese candidato para trombólisis, sino que trombectomía mecánica, pues las indicaciones, como les mencionaba, estaban entre 0 a 6 horas incluso 24 horas. Y aquí toman en cuenta algunos de las escalas que brevemente les hemos mencionado, tanto el ranking, ¿verdad?, que es para ver la discapacidad del paciente, el NISH, que es para evidenciar la severidad del stroke y si este pues es candidato o no es candidato para trombólisis, el ASPEC, que como les mencioné, ¿verdad?, para hallazgos tempranos de eventos isquémicos, ¿verdad?, y un tiempo inicio de menor de 6 horas en el intervalo de 0 a 6 o de 6 a 24 en el siguiente. Y obviamente tenemos prevención secundaria, ¿verdad? Como les mencionaba, desde el principio, desde un primer nivel de atención, se detecta los factores de riesgo, entonces modificar el estilo de vida, ¿verdad? Modificar aquellos factores modificables, cabe la redundancia, que son no conductuales como patologías específicas, ¿verdad? Hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes. Hay niveles estándar a los cuales los pacientes tienen que mantenerse. Y por ejemplo, en cuanto a los lípidos, ¿verdad? Un target que se busca es una LDL de 70 miligramos por decilitro y eso disminuye la probabilidad de que el paciente pueda desarrollar un evento cerebrovascular. Entonces, son medidas que se pueden tomar desde un primer nivel de atención sin que el paciente tenga en ese momento un evento isquémico, ya lo estamos previniendo. Y medicación, ¿verdad? Ya prevención secundaria, una vez el paciente es dado de alta del área hospitalaria, pues dependiendo del tipo de evento cerebrovascular que presente, ¿verdad? Se valorarían anticoagulantes porque muy bien sabemos dentro de algunas de las causas de eventos isquémicos son de etiología cardioembólica, ¿verdad? Entonces, en el caso de que fueran cardioembólicos, pero de origen valvular, entonces sí vale la pena ocupar los anticoagulantes. No es que siempre se vayan a ocupar anticoagulantes. Por el otro lado, antiplaquetario sí, ¿verdad? Clopidogrel y aspirina a la cabeza. Y además de la medicación, algo que sí queremos enfatizar bastante es la terapia de rehabilitación, ¿verdad? El objetivo es reinsertar a este individuo a la sociedad para que sea parte de la sociedad económicamente activa, ¿verdad? Y cambios en el estilo de vida para evitar que ese paciente pueda tener un nuevo evento cerebrovascular.